Muy bien, muchas gracias. Seguimos en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Hoy tenemos dos obras del querido y recordado Lucas Braulio Areco. Estas son dos tintas de don Lucas que nos proporciona gentilmente la familia Areco para que nos acompañen en el set de hoy. Gracias a Vicky Areco por permitirnos esta posibilidad magnífica de tener dos obras preciosísimas de nuestro querido Lucas Braulio Areco. Estoy hablando con Néstor Ríos y estamos muy involucrados en la charla con lo que tiene que ver con Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un atractivo mundial y a quienes de algún modo nos gusta la literatura siempre nos atraen los motivos por los cuales viene Quiroga a vivir a Misiones. La posibilidad de crear empresas, de buscar de enriquecerse, de hacer dinero, como mucha gente que venía en aquellos años, pero también hay una versión que circula de que un problema, un accidente que tuvo él con uno de sus amigos, una muerte, lo lleva a alejarse de esos círculos en Montevideo y venirse a la selva misionera de aquellos años, que ya tenemos que imaginarnos cómo sería, ¿no? Sí, el accidente ocurrió cerca de 1900, donde Quiroga participaba de un círculo literario de amigos de su edad, 20, 22 años, el consistorio del Gaisaber, y había un compañero de él, Federico Ferrando, que en un artículo periodista hiere a otro periodista. Ese periodista lo desafía a Federico Ferrando. Quiroga llega al lugar, Federico no sabía manejar arma, Quiroga tampoco. Seguramente que Quiroga le preguntó si eso estaba cargado y le dijo que no. Quiroga le dijo se usa así y la arma estaba cargada. Eso significó un proceso muy rápido porque había gente alrededor que testimonió de qué manera ocurrió el accidente. Fue verdad un accidente, claro. Y entonces lo liberaron enseguida. Quiroga se viene muy joven a Buenos Aires, estaba su hermana, a través de su hermana y de este escritor Leopoldo Lugones le consigue trabajo como docente en la escuela secundaria, pero Quiroga era una persona inestable, lo que nosotros podríamos llamar un argel. Él no se hallaba dentro de la gente y él necesitaba la soledad. ¿No encontraba su espacio ahí? ¿Viene a vivir a Misiones? No, porque en 1904 se va al Chaco, compra tierras para plantar algodón. Y hay un cuento que yo siempre pido que lo lean porque es muy significativo en esa parte de la historia. Quiroga invierte todo lo que tiene en herencias paternas en plantar algodón. Y ahí en el Mármol Inútil él cuenta que él va a plantar 30 hectáreas, 60 hectáreas, 90 hectáreas y con eso va a vivir de renta durante toda su vida. Resulta que él también cuenta que pierde toda esa inversión por culpa de los indios, porque los indios eran perezosos, iban a trabajar a las 10 de la mañana, y el asunto es que todo lo que él invirtió lo perdió, pero con el remanente puso un boliche, que también lo pierde por culpa de los indios. Es muy cómico esta situación. Quiroga se vuelve de Misiones, se vuelve de Chaco a Buenos Aires, estaba a orilla del Saladito, unas 6 leguas, serían unos 30 kilómetros de resistencia, y vuelve a trabajar como docente. En esa época se ofrecía tierra a la gente que viniera a colonizar, y su biógrafo Rodríguez Monegal dice que él compró 185 hectáreas. Yo que trabajo en tierras fiscales no he podido encontrar vestigio de que fueran tantas hectáreas porque no se vendían, pero posiblemente en el Archivo General de la Nación, las primeras tierras que se cedieron posiblemente sean, porque yo calculo que Quiroga debe haber parcelado y vendido tierras para poder vivir, porque él tenía un sextante, que era una herramienta que servía para hacer mediciones de terreno. Viene, se instala con una mujer joven, ella 18 años y él cerca de 26, 30 años. Entonces, él era mayor y tenía experiencia. Y también hay que ubicarse que en aquella época la mujer debía seguir al hombre a donde éste fuera, claro. Y un poco era como una paternidad con su esposa.
la dejaba mucho tiempo sola, interesaba en el monte, en el río, en tener contactos con la gente para sacarle esa fascinación que él tenía de la realidad misionera. Y entonces su biógrafo dice que él tenía un paño de papel muy grande donde anotaba las impresiones, las recuadraba y después que llenaba eso daba vuelta y seguía anotando impresiones. Lo que a mí me hace pensar que él después, a partir de esas impresiones, él elaboraba su relato. Porque en la cronología de su obra se nota que la parte más rica de su obra la publica en Buenos Aires, después que se fue en 1915 desde Misiones a Buenos Aires por primera vez. Entonces, esa soledad hizo que esa mujer, una mujer joven, seguramente acompañada por una mujer mayor que hablaba más guaraní que castellano, la sometiera a una soledad con temor a los bichos, a las víboras que seguramente había muchas, a los insectos, al calor, que seguramente Quiroga llegaba a la noche y no aparecía, es muy fácil perderse en el monte. Y bueno, entonces esa mujer pensó que la educación de sus hijos iba a ser un motivo para poder irse a vivir a la ciudad. Se encontró con que Quiroga decía, no, la ciudad lo destruye, lo vamos a educar nosotros. Y en ese conflicto la mujer se deprimió, tomó un veneno en base a fósforo sublimado que tenía Quiroga para las plantas. Cuando él toma conciencia, se arrepiente, le quemó los tejidos del estómago, de manera que no se pudo recuperar, estuvo en agonía 8 días, falleció en los brazos de él. Y él se fue... ¿Estamos hablando qué año? 1915. 15. Él se va de Misiones y tarda mucho tiempo en volver. Registro con fecha es en 1925 que él vuelve, pero yo creo que vino en 1918. Pero definitivamente con sus hijos vino en 1925, tendrían más o menos entre 12 y 14 años, y trajo una Harley Davidson con sidecar que paseaba por el pueblo de San Ignacio a las 3 de la tarde, de manera que toda la gente que dormía la siesta sabía que el que pasaba haciendo ruido con la moto era Quiroga. Claro. Sí, hay testimonios. Tenía esas. Sí, hay testimonios. Yo he conocido una viejita, hace algunos años falleció, que cuando eran chicos ellos le ponían palos detrás de las ruinas, que había un camino que iba hacia Corpo, palos para que Quiroga no pudiera pasar y verlo como él se bajaba de la moto a sacar los palos diciendo... Refunfuñando, sí, claro. Refunfuñando por las cosas que le decían. Me imagino. Y era una manera de verlo de cerca. Estoy charlando con Néstor Ríos aquí. Estamos hablando de Horacio Quiroga, ese escritor uruguayo que ha internacionalizado nuestra selva misionera a través de sus cuentos de la selva. Ya venimos.